Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. En los miércoles de investigación del programa compartimos hoy una temática que tiene que ver con la religión. La religión, una imposición alienígena. Esa es nuestra investigación, el compartir que hoy vamos a hacer al lado de ustedes aquí en nuestro programa, esperando que esta herramienta de información y de conocimiento pueda servirle a varios de ustedes. Si bien ya tenemos varios años compartiendo conocimientos a través de nuestros programas y varios de ustedes también ya conocen todos estos contenidos, también es cierto que llegan muchas personas buscando información y se tropiezan con esta clase de programas. A estos que están viéndonos por primera vez, bienvenidos, y hoy vamos a tocar un tema para aquellas personas que están buscando respuesta en lo que significan las religiones. Esto que aparece en el mundo como el espacio donde podemos encontrar espiritualidad o la respuesta de quiénes somos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Y por supuesto, también relacionado con la deidad, con Dios y cómo nos relacionamos con Él. Es un programa para tener mente abierta, por supuesto, y no solamente quedarse con lo que aquí se va a compartir, sino que esto sea apenas un inicio para que usted independientemente y personalmente pueda profundizar. Y en ese profundizar claramente usted encontrará mucho más, descubrirá mucho más. Así que hoy vamos a estar dialogando, amigos oyentes, con el tema de la religión, una imposición alienígena. Al investigar el origen de las principales religiones del mundo, se descubre que iniciaron como pequeños cultos a entidades biológicas extraterrenas, que en sí fue el modelo inicial de esclavización a las comunidades del viejo mundo, pero también podríamos decir que del actual. Descubrámoslo. Así que bienvenidos, voy a saludar a algunos de ustedes que están ya conectados con nosotros como Yorjani Díaz. Hola Neil, excelente trabajo desde siempre. Un saludo desde Costa Rica, Yorjani Díaz. Viva Colombia nos dice, saludos Yorjani. También Carolina Gómez nos saluda aquí, estamos para seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Gracias por este hermoso canal. Muchas gracias, Carolina. También saludamos a Diego Palacios, que dice, saludos mesa de trabajo, excelente investigación. Santa Paloma de San Ramón, yo quisiera que por favor me explicaran quién es el personaje Satanás y cuál es su rol. Bueno, eso lo podríamos desarrollar en otro tema, en otra noche de investigación para ti, a Santa Paloma. También nos dice Carlos Valladares Mena. Buenas noches, Neil, excelente. Gracias. Noemi García también está con nosotros. Noemi García también lo hace Narciso Galarza, hola. Noemi está en Argentina. Inés Placeres está en Miami conectada. Liliana Velázquez desde Ocala, Florida, saludos cordiales. También Félix Ramírez desde Guayaquil, en Ecuador. José Renato, que también nos dice, saludos Neil desde Guayaquil, muchas gracias por compartir estos conocimientos. También Reinaldo Mejía, Neo o Neil, buenas noches desde Bucaramanga, saludos. Y Gerardo Chávez, saludos también. Bueno que hayan estado aquí puntuales con la cita y vamos a aprender cosas interesantes al lado de ustedes, ¿no? Vamos a iniciar entonces recordando cosas que habitualmente están por allí, pero que no le damos mucha atención. Vamos con la definición, ¿sí? Nuestros programas se caracterizan por hacer definiciones. Estas definiciones también nos ayudan a entender el origen de los términos, de los conceptos, y clarificado esto, pues se aclara mucho, valga la redundancia, el panorama. Pero bueno, ¿qué son las religiones? ¿O qué se considera una religión en el mundo? La religión es un sistema de la actividad humana que está compuesto por creencias y prácticas
acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. Eso es habitualmente la definición de lo que es una religión. ¿Para qué sirve? O cómo la percibimos los humanos en el planeta. Está relacionado con lo divino, con lo sagrado, con Dios, y especialmente entra a resolver tres aspectos muy importantes en el rol de la vida de los seres humanos. El tema existencial, que era el que planteaba al principio: ¿quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito? Cuando tengo esas preguntas que se llaman así existenciales, entiendo que la religión es el espacio o el sistema de actividad humana que puede resolver esa inquietud. El segundo es lo moral, ¿verdad? Las costumbres, la ética, el comportamiento. Es decir, que entendemos que la religión entra a partir del consejo divino a guiarnos en un buen comportamiento en nuestras sociedades. Y el otro tema es el espiritual, lo que se refiere a lo que va más allá del sentido físico, corporal, sino esa necesidad de dar alimento a lo espiritual. En esos tres aspectos se caracterizan y se define como una religión cuando se trabaja para lograr respuesta en estos tres ámbitos. El término hace referencia, vuelvo y repito, tanto a las creencias, y esto es muy importante, porque siempre está relacionado con las creencias y en estas creencias prácticas, y estas creencias también dogmas, como ritos y enseñanzas colectivas. Todos en el planeta Tierra nacemos tradicionalmente en alguna religión. Son pocas las excepciones en que una persona no nace dentro de un conjunto o unas creencias o unas prácticas religiosas. Puede ser de manera directa, intensa o un poco lejana, pero de todas maneras estamos influenciados de las religiones, una en particular, de acuerdo al lugar donde nacemos, ¿verdad? O sea, eso hace parte ya del conjunto de la cultura en que nacemos. Por ejemplo, en el caso de nosotros los occidentales, los latinos, pues estamos muy influenciados del cristianismo, ¿sí? Si bien por el catolicismo o nacemos en una familia que practica directa o indirectamente, superficialmente o profundamente el catolicismo o el protestantismo, etc. Y de allí salen, por supuesto, una percepción de nuestra existencia, como que Dios nos creó, como que tenemos que comportarnos y agradarle a Dios, ¿verdad? Y que entendemos como el espíritu relacionado a las respuestas que Dios nos puede dar. Que pues para encontrarnos a Él debemos ir a un templo o a un culto, en fin. Eso todo lo tenemos desde el nacimiento porque, como dije, al nacer heredamos lo que culturalmente y dentro de esa cultura la religión aplica. Bien. Recordemos las principales religiones del mundo. Como decía, el caso nuestro es la cristiana, el cristianismo, porque pues se deriva de Cristo, ¿no? La enseñanza de Cristo que vivió hace 2000 años. A su vez, el que no quiere dar caldo le dan dos tazas porque al tiempo está dividida, ¿no? Está conformada por la católica, la gran iglesia católica, y luego iglesias protestantes, además de la ortodoxa oriental. Otra de las religiones principales o monoteístas, como también se le conoce, es el Islam, que también está conformada por dos grandes grupos, o conformado por los sunitas y los chiitas, entre otros. Sunitas y chiíes conforman la adoración en el Islam. El judaísmo, precisamente, también está constituida como una de las principales religiones monoteístas o abrahámicas, porque se derivan de el primer patriarca, ¿no? Abraham. Por eso se les conoce estas tres, abrahámicas. Surgen de la adoración que Abraham hizo aparente o supuestamente de Dios.
El judaísmo como tal también está conformado por los reformistas, los conservadores o ultraconservadores y los ortodoxos. También podemos vincular al hinduismo, que es el conjunto de creencias, dogmas alrededor de el politeísmo en el hinduismo, como por ejemplo el vaisnavismo, el shivaísmo, el samartismo, smartismo, en fin. En la India dicen que hay un culto o una iglesia en cada cuadra, en cada esquina, en cada región. Es impresionante la presencia del culto y la religión en la India sobre todo. También podemos nosotros vincular aquí al budismo. Si bien Buda no fue un dios, sino fue una persona, pues la práctica de sus enseñanzas se ha convertido casi, como lo vamos a ver hoy, en una religión. También debemos vincular el taoísmo, corriente oriental, el gnosticismo cristiano, por supuesto, conjunto de conocimientos filosóficos mezclados con mensajes cristianos. Y el zoroastrismo, que es mucho más antigua, una religión que incluso ya desapareció, fundamentada en las enseñanzas de Zoroastro. Varias de estas enseñanzas, si ustedes lo ven bien, o estas religiones podrían estar relacionadas con las enseñanzas de un personaje en particular o de una deidad en particular, que alrededor de él se estipula un culto, ¿verdad? Y además debemos agregar aquí las religiones chinas, las religiones indígenas, las religiones afroamericanas o las religiones africanas. Pero bueno, si nos ponemos a contar y a enumerar el número de religiones que hay en el mundo, pues habríamos que hacer el mismo número de programas que de religiones existen, ¿no? Y serían interminables. Aquí a manera de tocar las más importantes para ambientar. Bueno, este mapa que ven aquí no es un mapa político, sino un mapa religioso, ¿sí? Un mapa en el que se ve la división religiosa de acuerdo a la zona del país o del mundo de donde usted viva. Por ejemplo, el color púrpura o morado es la región del planeta donde predomina, no quiere decir que sea absolutamente así, pero predomina el cristianismo en cualquiera de sus tres facciones, sobre todo las dos primeras, el catolicismo y el protestantismo. La verde que ven en pantalla está relacionado con los países, regiones del mundo que son del Islam, son los países islámicos, el norte de África, el este de África por Somalia, también la península de Arabia, lo que es Turquía, bueno, toda esta región allí podríamos hablar, a excepción de Israel, que también está allá, y ahí se practica el judaísmo. También vemos el hinduismo, ¿verdad? Varias de las religiones en todo el mundo. Miren ustedes cuántas religiones en el mundo pueden haber. Y esto me hace recordar un fragmentito de una de las canciones que terminó siendo una fuerte crítica al mundo de las religiones, cantada por Ricardo Arjona. Recordemos. Eso parece ser una gran realidad. En este mundo parecen haber más religiones que niños felices. Investigando por allí, uno encuentra que en el mundo hay más de 4.200 religiones. 4.200 religiones. Ver tantas religiones, y si ellas están dedicadas a entregar respuestas existenciales, éticas, morales y también espirituales, pues podríamos concluir que tantas de ellas reflejan nuestro alto grado de espiritualidad, o pueden reflejar que ya tenemos resueltas las preguntas existenciales, es decir, que ya no hay ningún tipo de duda de nuestro origen, de nuestra identidad y de nuestro propósito. Claro, si esto fuese así, si las religiones hubiesen hecho su trabajo, 4.200, calculando las que existieron y las que existen y las que se están formando, pues no estuvieran aquí conectados, no estuvieran conectados viendo este programa que intenta dar respuesta a las preguntas existenciales, ¿verdad? Básicamente eso, nuestros orígenes, el proceso que hemos vivido en el transcurrir
de nuestra existencia en este planeta. De hecho, entonces, el número de personas que cada vez más buscan respuesta es la prueba de que, a pesar de que existen muchas religiones, estas no han cumplido, aparentemente, como dice en el concepto, en la definición de las mismas, lo que les corresponde. Bueno, debería aclarar, no aparentemente, claramente no han dado respuestas claras y contundentes. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Si desde que tenemos memoria siempre han existido religiones, siempre han existido cultos, siempre ha existido el dogma, la veneración, la adoración. Se dice que hubo tiempos en que Dios nos habló a través de los profetas. Y si eso ha sido así, ¿por qué no hemos resuelto todo aquello? Sin duda que aquí hay algo que hay que descubrir, que hay algo que notar, hay algo que entender, y es lo que vamos a plantear en este programa. Bien. Para entender más sobre las religiones, vamos a disponernos a estudiar el término, la etimología. La etimología, y lo primero que vamos a hacer para entender el término como tal, religión o religio o religio, es lo que el filósofo romano entendió o definió su término. Cicerón definió religio como cultus deorum, que significa el cultivo de los dioses. Fíjese, cultus deorum está relacionado con el cultivo de los dioses, según Cicerón. El término, la etimología, el significado del término, culto. El culto que vamos a hacer en las iglesias, en las religiones. El culto a Dios. Exactamente el término es cultus deorum, el cultivo de los dioses. Ahora, el cultivo necesario para mantener una deidad específica era el cultus a ese Dios, o el culto, y requería el conocimiento de dar, repito, y requería el conocimiento de dar a los dioses lo que les corresponde, dar a los dioses lo que les corresponde. Scientia coledrum deorum, es decir, la ciencia que se dedica al culto a Dios. El sustantivo cultus tiene su origen en el pasado del verbo colo, colere, coloi, cultus, que significa y traduce atender, cuidar, cultivar, que originalmente significaba morar, habitar y por tanto, escuchen bien esta definición, atender, cultivar la tierra o particularmente la agricultura, atender, trabajar. Sí, porque si entendemos que es cultivar, cuidar, atender, el término original, cultus, entonces lo que entendemos desde el punto de vista etimológico es que un culto a una deidad realmente es trabajar para la deidad, servirle a la deidad, darle, como dice aquí, darle a los dioses lo que les corresponde. Entonces, aquí tenemos dioses, se entiende como que hay diferentes dioses o han existido varios dioses o varios cultos a personajes que se les atiende, que se les trabaja, que se le rinde culto. Entonces, aquí estamos hablando, si lo comprendemos bien, de servilismo hacia una entidad biológica que ya vamos a entender que es de carácter extraterreno. Eso es rendir culto, trabajar. Literalmente esto, trabajar. Por eso es muy importante que busquemos la etimología de los términos de las palabras porque nos pueden ayudar a entender los conceptos, que es lo que aquí estamos haciendo. Entonces, resalto para tomarlo como elemento de conocimiento y poder enlazarlo y comprenderlo en el desarrollo de este programa. Trabajar para una deidad. Darle lo que le corresponde, darle a él lo que le corresponde para que
trabajándole para que honrándole o cuidándole o cultivándole, Él pueda retribuirnos en algo. Esa es la relación en el culto. Y ahora, bueno, este término se trasladó en el tiempo y ha llegado al modernismo y está el culto en las iglesias a Dios, ¿verdad? El culto que se hace permanentemente en los templos hacia Dios o hacia sus representantes. En el caso del cristianismo, hacia Jesús o Jesucristo, como se habla en este ambiente. ¿Ok? Este término lo vamos a utilizar para entender lo siguiente. Para concluir, de acuerdo a la etimología, que religión, el término religión, es directamente trabajar esclavizado para un Elohim. ¿Por qué se habla de esclavizado para un Elohim? Porque desde el punto de vista del monoteísmo es dedicar ese culto o trabajar exclusivamente para una deidad. Llámese esta deidad como aquellos seres de tipo extraterreno, mejor o directamente o concretamente dicho, una entidad biológica, o sea, corporal, de tipo extraterreno, que en los textos antiguos, en el hebreo antiguo, se denominó Elohim. Además, cabe destacar, como ya lo he hecho en anteriores programas, que el término que originalmente hemos asociado a Dios a partir de los textos en hebreo es Elohim. No es Dios, es Elohim. Y es un plural, por eso se habla de dioses. Por lo tanto, amigos de Descubriendo, cuando estos seres, estas entidades biológicas de tipo extraterreno, llegaron a nuestro planeta o cayeron a nuestro planeta, ellos indujeron a trabajo a los grupos sociales donde ejercitaron su control y establecieron el culto, trabajar. Entonces, quisiera que recordaran aquella teoría de los Anunnakis, ¿verdad? Que se habla que estos seres venidos de un planeta fuera de nuestro sistema llegaron al planeta y pusieron a trabajar a primero unos seres que ellos habían esclavizado y luego crearon una raza, según esta teoría, para que trabajase a su favor. Eso en sí es el culto, trabajar, atender. Así que estos personajes se establecieron como los creadores del modelo esclavista. El culto es esclavizador, esclaviza. Tienes que atender, tienes que entregarte. Y estos dioses, se encargaron de devolver en el culto o a través del culto la bendición. La bendición no es otra cosa que de alguna manera retribuir el proceso de trabajo y esclavitud de sus seguidores o de sus feligreses, como ya se dice actualmente en las iglesias, los Elohim. Entonces surgieron de esta manera, a la llegada de estas entidades biológicas extraterrenas, surgieron los cultos. Ya saben que es trabajar para un Elohim, basados en la creencia y además, muy importante, el temor a un Elohim. Repito, surgieron los cultos basados en la creencia y temor a un Elohim. Aquellos seres humanos, dentro de esas comunidades que eran contactadas por estos seres, aquellos seres humanos que lograban acercarse a los visitantes a través de los contactos, eran llamados elegidos de los dioses o sacerdotes. Y estos escogidos se otorgaron poderes divinos que se hicieron válidos por la fuerza que sus creyentes le dieron y aún al día de hoy le dan. Entonces tenemos que Abraham, ¿verdad? Que fue llamémoslo así, el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas que actualmente tienen un grupo importante de creyentes a nivel del mundo. Me refiero al cristianismo, me refiero al islam y al judaísmo. Estas tres religiones abarcan una cantidad importante de creyentes, no solo aquellos que religiosamente van al culto, sino aquellos que
tienen comportamientos, tienen pensamientos y adoptan hábitos tradicionales o aprendidos a lo largo de las enseñanzas religiosas, sin que muchos de estos pues sepan que es así. Recuerdo rápidamente, ojo por ojo y diente por diente. Eso fue una enseñanza al culto a Jehová, que muchas personas sin siquiera pisar una iglesia lo practican. O sea, quedó dentro de la cultura y el razonamiento de muchos seres humanos en el planeta Tierra. Así que lo religioso no solamente está determinado por la persona que practica un dogma o rinde un culto al asistir a una conglomeración, sino que corresponde también a los comportamientos y pensamientos que heredamos por las enseñanzas de estos seres venidos, estos Elohim, estas entidades biológicas extraterrenas, y que han quedado como parte de nuestro comportamiento sin darnos cuenta. Así que, si lo precisamos bien, el culto, que fue la manera inicial como empezaron las grandes religiones, se convierte hoy en un comportamiento o parte del comportamiento humano. Usted rinde culto con ciertas costumbres, con ciertos comportamientos, con ciertos hábitos, con ciertas creencias, rinde culto a estas entidades biológicas extraterrenas. Y eso es así, lastimosamente. Lastimosamente porque no hemos querido abrir los ojos y entender, por ejemplo, una base fundamental para descubrir todo este engaño es que no estamos solos en el universo. Es que hemos sido visitados. Es que las narraciones, por ejemplo, bíblicas, si usted no quiere ir a otros libros, donde también lo encontrará, pues se narra, son eventos de contacto extraterreno, en donde personajes humanos eran contactados por estos seres que les decía, ustedes son mi pueblo elegido, entre otros muchos mensajes que allí surgían. Bien, desde allí, desde esos cultos, o trabajar físicamente incluso, ¿sí? De hecho, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en los motines de guerra que el pueblo hebreo conquistaba en sus batallas, un porcentaje de ese motín de guerra iba para la casa del Señor, iba para Jehová. Incluso en varios de los motines se repartían a las vírgenes, de las cuales también Jehová tenía derecho. Y esto se logra entender, como lo estoy graficando, en la medida en que leamos, sobre todo, la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Allí se narran todas estas historias que, bueno, una de esas les estoy comentando. Ok, entonces eso que empezó allá como pequeños cultos que fueron fortaleciéndose en el trabajo directo o para un Dios, cuidar, cultivar, o lo que necesita un Dios, se trasladó o fue tomando forma en organizaciones. Fue constituyéndose como organizaciones donde alrededor de ellas se planteaba lo que el concepto explica. Lo existencial, lo ético, moral y también, por supuesto, lo espiritual. Todas las religiones tienen unos aspectos fundamentales para su práctica. Estos son 6, los he compartido en contenidos anteriores, pero se hace necesario vincularlos al de hoy para que haya mayor comprensión. El primer elemento básico para la práctica de una religión, evidentemente, es la entidad biológica extraterrena. La adoración y culto a una deidad o varios dioses. Aquí me estoy refiriendo, entiéndase bien, aquí me estoy refiriendo a estos personajes caídos de tipología negativa, porque también alrededor de otros tipos de humanos terrestres universales que llegaron al planeta Tierra con enseñanzas positivas, se crearon alrededor de ellos dogmas de fe, incluso en algunos pueblos antiguos originarios. Y eso también hay que reconocerlo así. Pero las religiones más potentes y de mayor presencia fueron fundadas a partir del culto a una entidad biológica extraterrena. Si hablamos de las 3 más fuertes de este lado por acá, que más suenan, aparecieron desde el llamado que hizo una entidad biológica extraterrena denominada ya por nosotros como Jehová, que realmente es un draconiano, es decir, un ser venido
de esta constelación de Draco, de la serpiente, y que son conocidos como los Shakar. Este personaje contactó, como ha sucedido digamos a lo largo del tiempo y la historia, han habido contactos de seres de allá arriba con nosotros, contactó un personaje que bíblicamente se conoce como Abraham. Ese fue uno de los personajes que contactó Jehová, y a partir de ahí y a otros más se estableció, a partir de esos contactos, de esas cercanías, de esos mensajes, de esas leyes, de esos mandamientos, una base religiosa, donde lo fundamental y lo primero es la adoración a un Dios. Llámese Dios Elohim realmente el término. Aquí no estamos hablando, ni siquiera hemos empezado a hablar del creador de los universos, porque las religiones no surgieron para entender al Dios del universo o la creación. Las religiones surgieron en torno al culto o trabajo hacia una entidad biológica extraterrena. Llámese Jehová, llámese Enlil o cualquiera de los dioses de la antigüedad que usted conozca o tenga memoria. Ese debería siendo el primer aspecto. También puede ser a varios dioses, como en las corrientes orientales de la India, en el hinduismo, que son muchos dioses. El segundo era aquellos contactados, llámese, ya hablé de uno, Abraham, luego Isaac, después Jacob y más adelante Moisés, fueron hombres contactados. Así como usted escucha hoy en los testimonios de la ufología de que hay personas contactadas, en esa antigüedad estos seres más beligerantes, estos seres más hostiles, tenían contactos con algunos seres humanos. Esos que ellos elegían, decía parte de la información que ya les compartí, eran denominados sacerdotes. Los sacerdotes eran los que fungían como intermediarios, la conexión entre el deseo, el anhelo, la petición, el mandato, la instrucción, la orden de la deidad, del Elohim, y el pueblo, la gente, la comunidad. Allí era el que intercambiaba. Ahora, este personaje, al ser de los pocos que tenía un contacto directo con esta entidad biológica extraterrena, pues entonces en muchos casos se le otorgaban algunos poderes, porque pues se sentía como elegido, casi que divino también. Los sacerdotes. De allí queda el concepto, de ese entonces hasta hoy, en la religión actual, que siempre hay un intermediario. Hay alguien que dirige la liturgia, alguien que es bendecido por el Señor, que es un hombre de Dios. Esas diferentes maneras y formas de expresar de que hay uno que intermedia, ¿no? Bien, otro aspecto es que estos seres entregaron instrucciones, entregaron enseñanzas, entregaron leyes, y estas quedaron escritas en lo que se conocen como libros sagrados. Y a partir de esos libros sagrados y el liderato de los sacerdocios, pues se creó la doctrina religiosa o la doctrina de cada religión. Por eso ustedes ven que hay diferentes textos sagrados. En el tema o en el caso del cristianismo está la Biblia, la Sagrada o Santa Biblia, que se considera que es la palabra misma de Dios, algo completamente erróneo. La Biblia no es un libro sagrado. Por ejemplo, en el tema del Islam, conocemos el Corán. En el tema del judaísmo, pues tenemos la Torá, tenemos lo que llaman en conjunto el Tanaj hebreo, ¿verdad? El conjunto de libros sobre los cuales se fundamenta la doctrina. Acompañado de eso, el cuarto elemento básico para la práctica de una religión es el estilo o reglas de vida, o sea, como lo ético, o sea, el comportamiento. Como era trabajar para un Dios, había que tener comportamientos agradables que le sirviesen a esa deidad o a ese Elohim o esa entidad biológica extraterrena. Una serie de comportamientos que debían ser obedientemente cumplidos, amigos de Descubriendo, por la comunidad. Y hasta el sol de hoy eso se ha modificado y trasladado en el tiempo hacia lo que vemos, ¿no? Como la canción que les compartí, que comienza a criticar de que dentro de cada religión, cada una tiene que no tomes café, dicen los mormones, estilos, formas de vida, reglas, incluso formas de vestimenta, como en los testigos de Jehová, que les enseñan a las mujeres de vestirse de alguna manera. En fin, todo eso son
estilos y reglas de vida diferentes. Ahora, practicarla significa estar cerca a Dios, no practicarla significa, por supuesto, el castigo de Dios. Otro elemento fundamental en el tema de los elementos básicos es un lugar de concentración. Es el lugar de la práctica del culto. Pero, ¿de dónde viene esto? Porque estos seres, amigos, descubriendo, habitaban, como eran entidades biológicas, corporales, habitaban físicamente en medio de los pueblos. Y habitar significa la necesidad de tener una casa, una habitación. De allí que el documento bíblico, si es el que vamos a utilizar para comprobar esto, podemos hacerlo con otros textos, con otras culturas, en fin. Solo lo estoy haciendo con lo que es más habitual para la mayoría, ¿no? Vemos que la gente busca ir a un centro o lugar de concentración, valga la redundancia, en el que sintamos la presencia de Dios, los templos, las iglesias y todo aquello. Ahorita les explico de dónde es que sale la tradición de que en un lugar es que vamos a encontrarnos con Dios, a practicar el culto, a practicar la enseñanza, a recibir las reglas de vida, a conectarme con el sacerdote que me conduzca a través del rito, de la liturgia y todo aquello, dependiendo de la religión, a una cercanía con Dios o con los Elohim. Y todo eso está sustentado sobre una base. Estos 5 aspectos están sustentados sobre una base muy importante para que todo esto funcione. Me refiero a la creencia. La creencia es sumamente clave en todo esto. Y desde los primeros Elohim lo hicieron a partir del castigo. Es decir, que ellos se hicieron creer, se hicieron adorar a partir de la fuerza, a partir de, como dije, el tema de la esclavitud incluyó que si no haces esto te castigo, pero si lo haces te premio. Es una obediencia con base al temor. De hecho, usted puede observar cómo las personas actualmente sienten temor a Dios. De hecho, hay un salmo que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Hay algunos que dicen, no dice el temor a Jehová, dice el temor de Jehová. El temor de Jehová, que descubran quién realmente es. Por eso, a partir del miedo, se fundamenta la creencia, que es la fuerza de la religión. Aquí ven en pantalla, entonces, los elementos básicos que constituyen la práctica de una religión, de un culto, de una adoración. Continuemos. La religión, amigos de Descubriendo, en la religión, la lectura de sus textos, que sería el tercer elemento básico, ¿verdad? ¿Recuerdan? Textos sagrados. En la religión, la lectura de sus textos sagrados o la recitación de sus creencias, la elaboración de su teología por vía de reglas de hermenéutica particulares, como la fe personal de sus fieles, pertenecen al esoterismo. Es decir, está muy cerca, a partir de la creencia, de la fe, el esoterismo, que está muy cerca al dogma. Al no ser capaces los creyentes en comprender a la deidad, sus comportamientos, usted no recuerda que hay quienes dicen dentro de la iglesia, eso es un misterio de Dios, eso solo lo sabe Dios. Es decir, la incomprensión de comprender el culto en sí, la profundidad del culto y su práctica, lo que conlleva, pues aparece el dogma, que es una respuesta inconsciente por la falta de conocimiento fundamentada en la creencia. Y pertenece esto al esoterismo, al mundo más allá de lo que se pueda entender. Evidentemente, estas lecturas y estas prácticas, entre otras cosas, presentan sacrificios más o menos simbólicos, pero que desde el origen de las religiones fueron no simbólicos, fueron reales. Si no, vea usted en el documento bíblico, el libro de Levítico. Allí se denominan, se describen, se enseñan el conjunto de sacrificios que tienen que ser llevados ante el altar, ante la casa de Dios. Este término, la casa de Dios, es literal. Era donde estas entidades biológicas, corpóreas, extraterrenas, vivían en medio de los pueblos.
escondidos allí, y el único que intermediaba o daba cara era el sacerdote, la figura que hoy conocemos como sacerdote, que realmente era un elegido del Dios, un mayordomo, por llamarle así, que coordinaba a su pueblo, a sus feligreses, a sus esclavos. Entonces allí pedían sacrificios. Pero ¿para qué eran los sacrificios? Los sacrificios servían de alimento para los dioses, también para los sacerdotes. De allí comían, sacrificaban animales para alimentarse, uno creería solamente de la carne, sino también de la sangre y de sustancias como el adrenocromo. Las deidades tenían una droga llamada el adrenocromo, que es esa sustancia que, sobre todo en los niños, surge luego de una emoción muy fuerte de miedo y temor. Entonces, los sacrificios luego quedaron y se trasladaron en las religiones modernas como ese elemento, esa ofrenda, ese diezmo que debo entregarle a Dios. Entregarle, darle a Dios. Y al hacerlo, al dar el diezmo, la ofrenda, el sacrificio simbólico hoy, antes no, antes era literal, pues yo estoy rindiendo culto. Estoy trabajando estoy atendiendo las necesidades de ese Dios. Estoy cultivando y trabajando según la etimología del término original. También aparece en esas lecturas las oraciones y salmos, himnos o cánticos y peregrinaciones. Todo esto, digamos, muy hábilmente tocado por estos seres, porque en el momento de su relación con la raza humana entendieron que el espíritu humano necesita respuestas. Y en estas oraciones y salmos se quiso saciar la necesidad espiritual de las personas, de los creyentes, de los feligreses o de los esclavos, que originalmente era el término que debemos utilizar. Y por último, la creación de imágenes piadosas, íconos, imágenes de adoración. Por ejemplo, en el antiguo templo del rey Salomón se conoce que varios de sus reyes colocaban figuras de adoración o el mismo becerro de oro, para recordarlo rápidamente, creación de imágenes piadosas e íconos que iban acorde a lo que mentalmente conocían de esos Elohim, ¿verdad? El dios toro. Ese dios toro era probablemente una entidad biológica extraterrena que tiene una apariencia bastante animalesca. Y allí era donde aparecían los íconos, las imágenes, entre comillas, piadosas. Pero todo en relación al culto hacia esos Elohim. Tenemos en ese sentido, amigos oyentes, que esos sacrificios y esas ofrendas se convirtieron en reglas, en normas. Quien no las cumpliese, pues era incluso condenado, ¿verdad? Y mientras se hacían las ofrendas, que eran sacrificios de animales, incluso humanos, pues estas entidades se alimentaban de dicha situación. No solamente a nivel físico, sino también energético, por las emociones y pasiones que alrededor de esto, pues los humanos emiten y los seres vivos emiten. Es decir, que no solamente es un alimento físico, sino energético del que ellos también saben sacar provecho. Recordemos entonces algunas citas que hablan de esa ofrenda, ese diezmo, como está en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces estamos conociendo entidades que pedían, necesitaban. Y repito, esa necesidad de pedir y recibir, y complementada con la necesidad humana de entregarles, era trabajar, rendirle culto, llevarle lo que él necesitara, a esta entidad corpórea, llena de ambiciones, llena de hambre, llena para saciarse de sangre y de sacrificio. O una cita muy actual, que todavía se lee mucho en los cultos modernos, Malaquías 3, 7, 8. Malaquías 3, del 7 al 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová, el Elohim, el Dios de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, prácticamente el no ofrecerle, el no rendir culto, es como estar robándole lo que para él es, lo que a él le pertenece, lo que a esta entidad de aquel entonces necesitaba. Y allí es donde los seres humanos actuales siguen en la falsa fe, en la falsa creencia, en la errónea creencia de que el Dios universal al que ellos creen adorar necesita de cosas. Los que necesitaban de cosas, de diezmos y de ofrendas, eran estos seres corpóreos, que incluso no eran de origen terrestre, que sus apariencias eran lo suficientemente extrañas como para esconderse dentro de sus propios templos, y sus órdenes eran emitidas por sus sacerdotes. De esa manera, el ser humano siempre ha creído que para yo poder comunicarme con este Señor Dios, pues tengo que buscar el culto, tengo que buscar la iglesia, tengo que buscar el espacio, tengo que buscar al enviado, tengo que buscar al designado, al elegido, porque eso no solamente ocurre si usted está en una religión. Póngale que ya no está allí y está buscando por otras formas, y entonces ya se va más allá el tema del maestro ascendido. Es el que me permite, o aquella persona que recibió una designación del cielo porque fue contactado. Este es el enviado, este es el elegido. Esa necesidad quedó grabada como comportamiento en la humanidad, de la cual todavía nos cuesta salir, porque hemos creído por miles de años que es así. Pero ¿de dónde surgió todo esto? De toda esta relación que incluso escrita está en textos que nos han dicho que son sagrados, pero que realmente son historias de entidades biológicas extraterrenas negativas que lo que han hecho es desviarnos de practicar una verdadera espiritualidad. Ahora, pero resulta muy interesante e importante lo que estamos haciendo, porque este diálogo, que no es mío, este es un diálogo que no me lo inventé yo, este es un diálogo de muchas personas, de muchos investigadores, de muchos inquietos, del mismo mensaje que nos ha venido advirtiendo, estelar pero de carácter positivo, que ya hoy estamos abriendo los ojos. Pero los abrimos en medio de ese letargo, es decir, ante el nuevo conocimiento o ante el nuevo descubrimiento, no dejamos de asumirlo o de amasarlo, de acogerlo con la mirada vieja, con la costumbre vieja. Claro, eso hace parte del poco a poco que tenemos que ir soltando aquella visión. Quiero mostrarles cómo, por ejemplo, esto se ha convertido, la religión además, en un sucio negocio. En un sucio negocio porque se juega con la necesidad espiritual natural del ser humano, se le manipula con textos muy viejos que no fueron escritos ni por ni siquiera un dios, sino fueron narraciones de entidades negativas extraterrestres para sacarle la plata de los bolsillos. Si no, recordemos un pedacito de esta prédica de este señor llamado Cash Luna. Vean ustedes. Para sacarle la plata a la gente, no, los centros comerciales sí. Y a veces usted entra con cánticos de alegría y júbilo al mall más que a la iglesia. Pues cuando usted va al mall, ¿a qué va? ¿No va a gastar? ¿A qué va? ¿Va literalmente a dejar la plata? ¿Sí o no? ¿Va feliz a dejarla? ¿Trajiste la chequera? Tarjeta de crédito. Cuando va uno a la iglesia, se me olvidó la ofrenda. Por favor. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Está bien, dije. Pero tú no vas al cine sin sacar la plata. No vas a un restaurante sin sacar la plata. Pero ¿cuántas veces has ido a la iglesia? Se me olvidó la plata. No le den ese mensaje al cielo, ese es un mal mensaje. Porque en otros lugares no lo haces. Pero aquí sí lo haces. ¿Por qué? Mira, voy a terminar ahora. ¿Cómo queda la gente después de esto?
Aquí lo que está haciendo Cash Luna no es nada diferente a lo que está escrito. O sea, cuando él dice es bíblico, está diciendo verdad. Es bíblico. Pero bíblico, siendo bíblico, no significa que sea una verdad del universo. Siendo bíblico significa que esa experiencia con seres extraterrenos negativos lo ordenaron. ¿Dónde está lo negativo? Que tanto aquellos se hicieron pasar por el Creador y estos líderes religiosos siguen enseñando que tales mandamientos los mandó el Señor Creador. Y dice entonces que a la iglesia hay que ir con plata, con chequera para adorar a Dios. Entonces esto quiere decir que Dios necesita. Sí, estos Elohim necesitaban. Eran seres corpóreos que necesitaban como usted y yo necesitamos. Porque somos creación posterior al principio original. Necesitamos comer, necesitamos vestir. Quiere decir que quien necesita es posterior al principio original, a la preexistencia. Y este simple cálculo que estoy haciendo coloca a estos seres que pedían y tenían necesidades como posteriores. No eran el principio original, no eran el creador. Si quiere, llámeles dioses, porque dioses es el término con que se ha bautizado a dichas entidades. O Elohim, que es el término real escrito en hebreo en aquellos textos. Pero no son el principio original. Así que cuando usted que me está viendo cree que dándole a Dios está siendo bendecido, déjeme decirle que es una errónea creencia, una falsa creencia que de pronto no es culpa suya, sino lo que le enseñaron. Puede desafiar, lo considera intocable, o puede quedarse con la idea o la creencia de que así es. Entonces, así muchos dan su diezmo, dan sus primicias, dan sus ofrendas, sus sacrificios que ya no son como los de antes, pero se sacrifican en algunas cosas para lograr el favor de la deidad. Pero, ¿qué era el favor de la deidad? ¿Qué era lo que devolvía la deidad? Simplemente que aquellos personajes, para tener una relación conveniente, recibían de las comunidades su trabajo, su ofrenda y su sacrificio y otorgaban ciertas bendiciones como para tenerlos allí. ¿Qué bendiciones? Bueno, el hecho de que algunas enseñanzas espirituales se les otorgaron, de que algunas bendiciones en las guerras, porque tienen elementos tecnológicos que alguna vez hablamos aquí en el programa, que ponían en ventaja a sus pueblos. Y se creía o se llamaba eso bendición. Era un ser corpóreo que ayudaba conforme a que la gente le otorgara a él y supliera sus necesidades. Un ser, una entidad corpórea de tipo extraterreno. Téngalo en cuenta. Seguimos. Hablaba de que el quinto elemento básico para la conformación de una religión, para el establecimiento de un culto y oración, es un templo, que habitualmente y religiosamente desde aquel entonces se le conoce como la casa de Dios. Y se le llama casa de Dios porque literalmente en esos lugares vivían estos personajes, estos seres corpóreos, estas entidades biológicas. Entonces ellos, por ejemplo, en Éxodo 14:20 dice: y de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego, la nave en la que se desplazaba este personaje, y descendía sobre el tabernáculo de reunión. Ese lugar apartado por cortinas en la que esta entidad biológica posaba y descansaba y comía del sacrificio y daba instrucciones al sacerdocio. Nadie, aparte del sacerdote o de la casa sacerdotal en el caso hebreo, los levitas, podía siquiera acercarse. Habían instrucciones de que si ocurría podían morir. Elementos tecnológicos como el Arca de la Alianza, por ejemplo, servían como elementos radioactivos o acumuladores de energía para sus necesidades. O elementos de comunicación como el Urim Tumim, para comunicarse a distancia con sus sacerdocios. Todo eso ocurría y está graficado allí en el documento bíblico, pero lastimosamente leído como si el que nos hablara fuera Dios y todo lo que ocurre allí fuera lo divino.
Nada de eso. Entonces, estos templos se constituyeron en sus hogares, hogares que se caracterizaban por tener grandes puertas. Y uno dice, ¿pero por qué eran tan altos estos templos? ¿Por qué sus puertas tan altas? Bueno, simplemente porque las alturas de estos seres eran superiores a las alturas de los humanos. Hace un par de semanas hice un programa en los miércoles de investigación dedicado a las razas de los reptilianos, que son parte de estos seres, de estas razas que cayeron aquí, y hablan de una altura pues considerable, con un peso considerable, así que sus casas debían ser lo suficientemente altas y grandes. El tamaño y pues la corpulencia de varios de ellos, porque hay varias tipologías, pero los Shakar, que al parecer fueron los más dominantes en aquel viejo mundo, pues mandaron a construir estas edificaciones. O si vamos a otra raza que son los Anunnakis son el resultado de la mezcla genética o híbrida desde las guerras de Orión con Lira, la mezcla genética de los Shakar con lirianos. Son mitad reptiloides, los Anunnakis, mitad reptiloides y mitad humanos, pero humanos lirianos. En la invasión que hicieron los Shakar hace miles y miles de millones atrás, incluso antes de la existencia de la raza humana, en sus guerras estelares. Hay varios contenidos que recientemente he hecho al respecto. Entonces, esa concepción moderna, estudiamos otra etimología en la que se define religión en el modernismo. La otra etimología, propuesta por Lactancio, hace derivar la palabra religión del verbo latino religare, atados, ligados por un vínculo de deidad o piedad, religare, que es atados, ligados por un vínculo de piedad a Dios. Es decir, estamos religados, estamos ligados, atados, de donde el mismo término religión tiene su origen, no como fue propuesto por Cicerón, el que les hablé al principio del programa, a partir de releyendo. Este segundo sentido, esta segunda etimología más moderna del término o religión, resalta la relación de dependencia que religa, que ata al ser humano, al hombre, con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y que le lleva a tributarles actos de culto. Igualmente, se le tributa acto de culto, pero ya el concepto, que es el que pues en el tema de la religión se utiliza más, religare, religión, ligarse, unirse, depender. Y esta dependencia sí que ha hecho daño. Porque en la dependencia que la religión enseñó del hombre a lo que él cree que es Dios, y no lo es, lo ha inhabilitado a él. Le ha quitado la potencia y su propia divinidad. Porque nosotros, cito a Pablo cuando dice, nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, los principios preexistentes que podemos llamar divinidad palpitan en el interior del humano. Pero el religare, el estar atados a un culto, no deja que esa potencia sea utilizada. Y en los momentos que las utilizamos inconscientemente, atribuimos el milagro a una entidad externa, sin darnos cuenta que esa plenitud de la deidad, esa plenitud de la conciencia divina al interior del ser humano, es la que generó el milagro. Milagro, entiéndase, por aquellas cosas que ocurren sin comprender exactamente por qué, pero no fueron magia, sino la aplicación de leyes que funcionan espiritualmente dentro del ser, no explicadas por las religiones, evidentemente, porque las religiones solamente te dicen, es Dios. Pídele a Dios. Tú sin Dios no puedes hacer nada. Sin Dios no eres nada. Y ese pensamiento está muy, muy, muy avalado. Pero muy avalado. Y a veces se lanza como frase de cajón para decir que soy espiritual. No, gracias a Dios. No fui yo, fue Dios el que actuó.
en una completa inconsciencia que si no realizas o ejercitas lo que te corresponde, nada sucederá. En la propia ley del albedrío, en la real ley del albedrío, utilizando bien la ley de causa y efecto, utilizando bien el principio de enfocar el pensamiento, de sembrar para recoger, principios eternos, leyes universales que están contenidas dentro del ser. Pero la religión, en muchas oportunidades, saca lo divino y lo coloca por fuera. Y no solamente religiones, filosofías, sectas y corrientes incluso de nueva era, que hablando de un poderío interior, siguen hablando, por ejemplo, de la angelología, mostrando como si fuese el poder de ángeles actuando externamente, lo que intercede por nosotros o lo que actúa por nosotros, inhabilitando igualmente el potencial humano. Potencial humano que no es desconocer que existen fuerzas universales igualmente poderosas, pero que en el albedrío se nos permite caminar y realizarnos, con cero dependencia y con la invitación a utilizar el potencial pleno. Entonces, desde Cicerón, es rendir culto, trabajar para. Con Lactancio es religare, igualmente atados para hacer culto, para seguir trabajando para aquella deidad a través de la religión o la estructura moderna. Y en tanto en el pasado, tanto en el presente, y si no nos ponemos serio en el futuro, la humanidad sigue siendo esclava de este poder. Un poder alienígena que se estableció en un tiempo, en un momento, que sus protagonistas fueron erradicados en batallas de los guerreros luz, pero que la costumbre nos siguió gustando y nosotros seguimos replicando. Ya está en nosotros seguir dándole fuerza a las religiones, ¿verdad? Reviviéndolas a pesar de que ya agonizan. Este tipo de programas y contenidos buscan que usted, que de pronto ya lo tiene claro, siga teniendo la consistencia de seguir adelante en su trabajo interior de reconocimiento de esa potencia de la que estoy hablando. Pero que si usted me está viendo por primera vez y está pegando el grito en el cielo porque escucha cosas absurdas en su razón, tenga en cuenta que de pronto hoy no es el momento. O de pronto si se acercó es porque está buscando. Y si está buscando es porque lo que escuchó no corresponde a lo que necesita escuchar. Dese el tiempo, lea, compruebe y dele tiempo a su mente y dele tiempo a su espíritu, porque claro es que para verdad es el tiempo. Entonces, amigos, tenemos un ejercicio de las religiones actuales. Vamos a hacer un ejercicio aquí interesante. Ya sabemos que los elementos básicos para practicar una religión son los siguientes: una deidad, sacerdocios, libros sagrados, festividades, lugares de adoración y la credulidad. Por ejemplo, en el judaísmo, ¿cómo se le conoce a su Dios? Amplío acá. En términos latinos, Jehová, tetragramatón o el innombrable para ellos. Sus sacerdotes se conocen como rabinos. Desde la destrucción del templo en el año 70, no existen sacerdotes porque no hay templo. Hasta el momento, en la religión judía, se practica el judaísmo rabínico, donde los rabinos son los sacerdotes, los que conocen la palabra en su libro sagrado, que es la Torá o la Tanaj. Sus festividades hay muchas. Recuerdo y coloco para hacer el ejercicio la Pesaj. Lugar de oración se conocen como sinagogas. La credulidad absoluta, tienes que creer en todo lo anterior. En el Islam es Alá, que es el término árabe de Elohim, Elohá, lo mismo. Sacerdotes aquí se llaman los imam. Su libro sagrado es el Corán. Sus festividades hay varias, pero hay una que es el Ramadán. El lugar de oración es conocido como las mezquitas y se exige credulidad, por supuesto. El cristianismo, vamos a llamarle el protestantismo, para diferenciarlo del catolicismo. La deidad a quien se le sigue, si bien es a Dios, a través de su Hijo Jesús, o Jesucristo, como se acostumbra a decir en estas corrientes.
Los sacerdotes se les conoce como pastores, que son los que guían a través de su hermenéutica la enseñanza y establecen las normas, las reglas y todo aquello. El libro sagrado es la Biblia, que es la misma Torá, es decir, el Antiguo Testamento, pero se le suman las enseñanzas de Jesús desde el Nuevo Testamento. A diferencia del libro sagrado del judaísmo, los judíos no vinculan la enseñanza de Jesús. Una de las festividades en el cristianismo es la Pascua, que también tiene origen judío. El lugar de oración son los famosos templos, que son, grandísimos y bastante lujosos en gran parte de estas grandes iglesias. Credulidad, claro, por supuesto. El mismo cristianismo, pero en el catolicismo, la figura a adorar es Jesús, es Dios, pero a través de su Hijo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Enseñan Jesús como el Hijo de Dios o como Dios mismo, hombre encarnado, en fin. Según ellos, ¿no? Sacerdotes, los curas, el Papa, en fin. Libro sagrado, igualmente la Biblia, solo que en esta Biblia hay unos libros que no vinculan, hay 7 libros más que no vincula a la protestante, la Biblia protestante o de los cristianos protestantes. 7 libros más tiene la Biblia católica. Festividades, pues recordamos fácilmente la Semana Santa, entre otras. Lugar de adoración, aquí se le conoce como iglesias. Y credulidad, por supuesto. Entonces miren cómo cambian las cosas, las formas, pero la estructura es la misma. Deidad, sacerdocio, libros sagrados, festividades, lugar de adoración y credulidad. El budismo no debería considerarse una religión porque no es una deidad la que fundamenta esta fe, porque Buda no fue un dios, fue un ser humano que vivió en la India, el príncipe Siddhartha, pero en la práctica, vean ustedes, Buda termina siendo endiosado. Tiene sacerdotes que ejercen la doctrina, llamados gurúes. Tienen varios libros, entre ellos, por ejemplo, el Tripitaka, donde se fundamenta la enseñanza. Tienen festividades, como cualquier otra religión, que es, por ejemplo, el nacimiento de Buda. Tiene lugares de adoración, que son los templos budistas. Y, a diferencia de los demás, no exige una credulidad. O sea, que usted puede practicar el budismo haciendo parte de otra religión. Pero notan ustedes que si bien Buda no fue un dios, el ejercicio de la enseñanza del Buda se convirtió en religión. Jesús, no siendo una deidad, porque fue un hombre enviado desde dimensiones superiores, evidentemente, pero es adorado y a partir de él se estipula una adoración, un culto. Es decir, que se hace lo mismo que se hizo con los Elohim, se hace de lo mismo con enseñanzas realmente espirituales. Destruyendo el legado, no permitiendo llegar a la profundidad del mensaje espiritual que, por ejemplo, un Jesús compartió, porque se convirtió en religión, en dogma, en culto, lo que no se debe convertir en religión ni culto, un mensaje realmente espiritual. La habilidad que tengamos de extraer del culto, la adoración y la religiosidad de ese mensaje, estará determinado la capacidad que tengamos de aprovechar dicho mensaje. Pastores, ¿hago yo las veces aquí de un guía espiritual? No. Soy un solo investigador. No podemos ver a quienes generan algunos contenidos de carácter espiritual como guías. Si soy guía, debo serlo de mí mismo. Yo aquí estoy compartiendo una investigación que puede servirle a usted si la toma y la profundiza y se hace usted guía de esa investigación. ¿Hay un libro sagrado en el que yo solamente me fundamente para compartir lo que digo? No. Hay que leer varios documentos que están esparcidos en diferentes lugares, diferentes culturas y diferentes denominaciones. Lugares para festejar, hábitos de vida. ¿Es bueno hacer esto? Como algunos preguntan. ¿Puedo hacer esto? ¿Está mal que haga esto? Esto es el rastro de la religión en nosotros. Esto es el lastre de la religión de nosotros cuando queremos que nos digan qué es bien, qué es mal, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y si usted quiere
Alejarse de la religiosidad debe ser responsable de sus propias actuaciones a partir de su propia guía interior, que se comenzará a dar en la medida que comprenda a través del conocimiento la verdad. La verdad trasladada a un comportamiento cotidiano. ¿Necesita templos para contactarse con Dios? No, el mismo Jesús dijo que se practica la oración o la reflexión interna solamente con interiorizarnos, con cerrar nuestras ventanas e ir a nuestro propio aposento, a nuestro interno. No se necesitan de lugares, de grandes lugares para lograr la contactación con la esencia divina, no de deidad, sino de espiritualidad en el interior del ser humano. Y la creencia es una de las cosas que tenemos que comenzar a dirigir hacia nosotros mismos, sin olvidar que al tiempo somos parte de un concierto universal, que así como creemos en lo que somos desde nuestro origen, pues creemos y sentimos de la existencia y la potencia de la luz y la verdad en todos los universos. Además, amigos, la creencia se convirtió para las religiones en su fuerza, en su poder. La creencia es la fuerza y el poder de la religión y el dogma. Debes creer, te dicen, debes creer sin ver, debes creer. No pienses mucho. La religión crea competencia y el hombre empieza por semicomprender el espíritu, porque estas entidades le dieron alguito que condiciona propiedad de la religión. Es decir, que si hablo de espiritualidad es porque estoy en religión. No. Religión no es igual a espiritualidad. Esa es una premisa importante a adoptar, a entender. La espiritualidad no es religión. Y de hecho, la religión aleja de la espiritualidad real, de la real espiritualidad. Entonces, propiedad de la religión y la creencia, pues se relaciona a este con Dios. Y Dios, en este caso, es el cuerpo de la religión que se esparce en dogma, que no deja pensar ni da derecho para que otros piensen. Así que uno de los elementos fundamentales de la religión es no dejar pensar, es no dejar razonar, que es una virtud humana, pensar y razonar, porque a través de la razón, que está llena de cuestionamiento, pregunta y necesidad de saber, viene la respuesta, y en la respuesta está el crecimiento del pensamiento, y del crecimiento y fortalecimiento del pensamiento del intelecto, y del intelecto la actuación que se transforma en hábito, y el hábito que se transforma en memoria espiritual. De tal manera que la verdadera espiritualidad se trunca porque no se te deja pensar, no se te deja dudar, no se te deja investigar. Si estamos en un lugar diferente a una religión donde se aplique lo mismo, que el contactado, que el líder, que el guía diga qué es lo que es y qué es lo que no es, sin saberlo, estás en otra religión. Cuando sigues a un hombre porque crees que fue enviado y que es a través de él que está tu salvación o la del planeta, es claro que estás dentro de una religión. No llamándose religión, pero en el ejercicio lo es. Porque creen en alguien, porque tienen a alguien que es un elegido intermediario, un sacerdocio, entre comillas, tienen unos documentos que solamente leen ustedes, tienen unas formas de comportamiento, se reúnen habitual y regularmente y creen en todo aquello. Usted está en una religión sin meterse en una iglesia de las que usted denuncia como religiones. Estos elementos básicos lo blindan a usted en que su ejercicio de búsqueda y la necesidad de la espiritualidad no se confunda con las viejas prácticas que enseñaron los Elohim, que son la religión. De tal manera que la religión castiga y premia. La religión, y quiero expresar esto con claridad, fomenta el pensamiento tradicional, el pensamiento conservador, y castiga al pensamiento disidente, al pensamiento rebelde, al pensamiento revolucionario. No le conviene a la religión
que usted se olvide del dogma, de la tradición, de lo que se enseñó, de lo considerado divino. Que usted permanezca en lo tradicional, y si lo hace, como aparece en pantalla, usted será premiado, será bendecido, pues tiene que mostrar obediencia, tiene que mostrar sumisión para ser integrado al todo de la religión, para ser o no salir del libro de la vida, o no salir de la salvación, o no ser condenado o excomulgado. Solo tienes que mantener tu pensamiento en lo tradicional, en lo conservador, en la iglesia o en la religión. Pero el pensamiento disidente, el pensamiento rebelde, el pensamiento de la duda, el pensamiento de la razón, o simplemente estás pensando, es castigado. Se dice que te va a caer maldición porque estás desafiando la tradición, a Dios. Eres señalado, puedes ser expulsado, excluido, te pueden sacar del libro de la vida. Pueden decir que estás condenado y perdido. Incluso te dicen que hasta puedes morir. ¿Es exagerado creerlo? No. Así lo siente cada persona que con su pensamiento disidente, con su pensamiento rebelde, salió de ellas, salió de la religión. En algún momento sintió que podía ser castigado, sintió maldición, pero eso es por un momento. Desde lo tradicional es visto como un demonio. Desde lo tradicional es visto como un demonio, ¿sí? Lo peor. De hecho, eso fue preparado por el propio Yahvé. Si ustedes leen Deuteronomio 13, 1, 11 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Tal profeta, dice más adelante este capítulo, tal profeta o soñador de sueños debe ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión o pensamiento disidente contra Jehová vuestro Dios. Y por eso mataron a Jesús, haciendo caso a esta ley de Jehová. Una ley de comportamiento ante quien llegara y te enseñara un pensamiento disidente, un pensamiento rebelde, revolucionario, que cuestionara lo tradicional, que cuestionara la fe, que cuestionara la religión, que cuestionara a su Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, la tradición. Mas yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Estaba siendo disidente con la ley de Moisés. Estaba siendo rebelde. Fue un problema y tuvo que morir de acuerdo a esa ley. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Así que el pensamiento tradicional se fundamenta a partir del temor al castigo, a la muerte incluso, como ahí está explicado. Si no, recordemos lo que hizo, por ejemplo, la Iglesia Católica en los años de la Inquisición, de la Santa Inquisición. ¿Cómo les parece ese prefijo? Santa Inquisición. Que todo aquel que no se sujetara a lo tradicional, incluso hasta por sospecha, era condenado a muerte. Y si fuera solo a muerte, imagínese usted, sino que antes de la muerte había una tortura para generar un castigo ejemplarizante que evitara que cualquiera tuviese un pensamiento disidente. Amigos, entre el pensamiento tradicional y el disidente está el avance. Si usted se queda solo en lo tradicional y no es capaz de disentir, no avanza. Se queda en la tradición y no genera transformación. Y este mundo, no solo en lo religioso, sino en los diferentes ámbitos, castiga, señala, aparta al disidente. Es considerado un problema. Socialmente es señalado y apartado, porque no quieren que salgas de la burbuja, de lo tradicional. Así que
esta parte me parece interesante que sea reflexionada por parte de ustedes. Piensen qué es lo tradicional en ustedes. ¿Qué de lo tradicional es rescatable que deba conservarse? ¿Y qué de lo que es tradicional debe ser transformado a través de su pensamiento disidente? Aquellas personas que desde muy niños fueron adoctrinados en religiones, les va a costar más tener un pensamiento disidente constante y permanente, porque el pensamiento disidente surge espontáneamente en todos, pero es aplacado por el miedo y el temor. Pero si usted es constante en el pensamiento disidente, cuestiona lo que de la tradición atrasa y se eleva al nivel de dimensiones mucho más especiales. Entonces, la religión castiga y premia. Castiga el pensamiento disidente y premia al pensamiento conservador tradicional. También, amigos oyentes, recuerden esta frase de este gran hombre. Bueno, tuvo unos aciertos, como yo digo, tuvo unas de cal y tuvo unas de arena. Pablo tuvo una de cal y otras de arena. En momentos se le salió su judío, se le salió todas sus bobadas, pero en algunos momentos soltó algunas cosas como esta. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es corpóreo, no es una entidad biológica, porque todo lo que es corpóreo no es el creador, es lo creado. Tengan en cuenta eso. Es el innombrable, porque lo que tiene nombre es posterior al que lo creó. Así que dejen de estar pensando de querer conocer un nombre para referirse a Dios, porque es toda la creación. Porque si a algo tienen que nombrar para referirse al Creador, vean para adentro. Y ahí está la potencia de la divinidad hecha creación en cada uno de ustedes. Cuando ustedes dicen que quieren conocer el nombre de Dios para hablar con Él, tienen el esquema religioso todavía de la entidad biológica extraterrena a la que hay que hablarle para que escuche con su oído corpóreo y bendiga o maldiga. El gran reto que tenemos todos es comenzar a entrar a la dimensión de este escrito. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase. Este Dios no pide culto. Culto es trabajar, rendir, servir, darle. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da. O sea, Él sí rinde culto a nosotros, para decirlo de otra manera. Él nos da. La creación nos otorga, nos da, nos complementa, nos sustenta con el alimento, con el oxígeno, con los elementos. Nos está dando la creación. ¿Para qué? Para nuestro propio desarrollo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Claro, sencillo, pero contundente. La religión nos aleja de la verdadera creación y nos acerca a aquellas entidades que se hicieron pasar por Dios, hablando cosas bonitas que de pronto dijo algún mensajero luz. Tu práctica en la vida real de tales enseñanzas se ve empañada por las ambiciones que a nivel todavía corporal tenemos, fortalecidas en la religión por cosas como la prosperidad, como que tienes que estar bien porque Jesús estuvo bien, cosas como esa. Y en la medida en que desafiemos con el pensamiento disidente de todo esto que hemos hablado, y vamos a encontrarnos a nosotros mismos y vamos a practicar una verdadera espiritualidad. Pero eso es una experiencia personal.
No es un manual, no es qué debo hacer y qué no debo hacer, es dejarse guiar por la parte más lumínica de nuestro interior. Ese ha sido el compartir de hoy, el miércoles de investigación. Espero que esta pequeña investigación sea de utilidad, de que ustedes puedan sacar de ella muchas cosas importantes. Les recomiendo nuestros otros canales alternos, sobre los cuales también hacemos contenidos, para que los conozcan, se suscriban y nos sigan en otras dimensiones de información que compartimos, como el canal de noticias, donde analizamos todo lo que está ocurriendo en el mundo. Visión Noticiosa, con ese nombre lo encuentran. Planeta Conciencia, que es una revista también con temas generales. Y Descubriendo, que es este en el que nos están viendo. Y ahí el código QR es para que, escaneándolo, si desean, pueden integrar el canal de nuestros contenidos en WhatsApp, para que esté al tanto usted de todo lo que hacemos. Voy a leer algunos mensajes que han llegado, como Carlos Merchán nos dice: Jesús pequeño dijo, ¿cuál temor de Dios? Porque si uno hijo es obediente y siempre hace lo bueno y correcto, no tendrá por qué temerle a nuestro Padre si Él es bondad y amor. Muy bien, esa recordación. También nos dice Gerardo Chávez: y esos locos empezaron a investigar y a cambiar en la transformación de un ser más humano y crístico. También Alberto Suárez nos comenta: Yahvé era una contraseña. Dice que Lilith era Astoret, la mujer Elohim. Ahí hicimos un contenido de Lilith. Hemos hecho varios contenidos. Les invitamos a que echen una escudriñada allí en la cantidad de programas que hemos hecho. Javier Carranza nos dice: llevo ya tiempo siguiendo a este canal y me ha servido mucho los videos y conferencias. Muchas gracias por compartir tan valiosa información. Bendiciones sean por el Padre Eterno. Muchas gracias. Olga García dice: gracias, Neil, por tan valiosa información. Alberto Suárez también nos dice: muchas gracias, Neil, hermoso programa. Muchas gracias. También Miguel Ángel TP dice: gracias por tus reflexiones. Saludos. Henry Feliz también nos comenta: muchas gracias por el estudio de esta noche, muy diferente. También saludamos, me paro aquí esto y echo esto para acá. Listo, aquí. También saludamos, muy eficiente, dice David Sabiduría, nos dice: gracias, sabiduría al cantar. Alberto Suárez: seguimos siendo caníbales. Bueno, ¿qué es esto? También Jacqueline Martínez: gracias, Neil. Nica Vergara nos dice: me encantó toda esta información, muchas gracias. Elena Saiz dice: gracias, señor Neil. También al equipo de investigadores, muchas gracias. Mariposa también dice: gracias, Neil. Este aprendizaje es oro en lingotes. Ojalá también puedan ustedes regalarnos el me gusta. Suscríbanse a nuestro canal si aún de pronto no lo han hecho, ¿verdad? De pronto están ahí conectados pero no se han suscrito. Por favor, suscríbanse, es la manera en que apoyan para que pues sigamos creciendo y llegándoles a más personas. Ariel Grimoldi: gracias, Neil, son una gran guía y maestro. Bueno, más bien vamos a tomar el mensaje, vamos a guiarnos nosotros mismos haciendo la comprobación. Luis HC también nos dice: ¿qué pretende la cristología? Bueno, no conozco el término, ¿no? Supongo que está relacionado con Cristo, pero no me arriesgo a darte una opinión, porque me la pueden barrar. Pero, bueno, quisiera que entre lo que dijimos ahora pudiese haber un elemento que te ayude para resolver inicialmente algo. También nos saluda Carlos Merchán: somos el pensamiento de amor del Creador manifestado en carne y materia para aprender y evolucionar, para llegar a ser esencia que somos de Él y ser verdaderamente el Dios vivo o el Dios vivo. Reinaldo Mejía también dice: muchas gracias por esa información, que el Padre de la vida los guarde. Gracias. Alejandra Bravo también dice: gracias por la información. David Sabiduría también dice: conteste a Alberto Suárez, hermano. Alberto Suárez, ¿qué preguntó? A ver, de la cristología, no sé qué preguntó. Bueno, vamos acá también. Juan Martínez nos dice: desde hoy me comportaré religiosamente con la sociedad que me rodea y espiaré mis pensamientos y mis palabras, y así no tendré que ingresar a ninguna religión. Alberto Suárez dice: Jesús abrió una nueva brecha. También Carlos Cobo dice: lo tradicional es ser religioso. Esa es la tradición, exacto.
Lo disidente es otra cosa, ¿no? Para aquellas, Gerardo ya dice, para aquellos que un día dejaron la religión y nos empezaron a decir locos. Alberto Suárez también dice, no, de no ser por el cristianismo, los humanos serían caníbales. De no ser por el cristianismo, los humanos serían caníbales. El cristianismo es una religión, el canibalismo es otra cosa, no sé qué relación hay ahí. No entiendo la apreciación. Juan Antonio dice, un saludo Neil, estoy de acuerdo con tus palabras. Gracias Juan. También Alberto Suárez, bastante activo. Cada religión tiene su ganancia, pero cambiar de vida es una elección personal. Pero nosotros como personas debemos consultar al prójimo. Lisandro no. Ladislao Rubio dice, el sacerdote era el carnicero que le preparaba la fritanga al yo soy. Exactamente. Así es. Francisco Marín también dice, ¿el curso de milagro es una religión? Yo diría que sí. Camuflada. También Gustavo Piedraíta dice, el catolicismo emplea amas de unas gracias por tu explicación. El catolicismo empleó armas. No, bueno. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido en esta hora y pico de programas. Por favor, vuelvo y les hago la solicitud. Regálenos el me gusta, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, visiten nuestros canales alternos y recuerden nuestros 3 contenidos en Descubriendo en la semana. Los lunes de aplicación Descubriendo, que hacemos al lado de Jaime Ángel. Los miércoles de investigación, que lo hago yo solo acá con ustedes. Y los viernes de Descubriendo, que hacemos con nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Gracias por haber estado con nosotros. Regresamos el viernes en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.